Muy buenas tardes. Reciban un afectuoso saludo en nombre del Consejo Superior de la Judicatura, de su presidenta, la doctora Diana Alexandra Remolina Botía, de su vicepresidenta, la doctora Gloria Estela López Jaramillo, y los demás integrantes de la corporación. También la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla les da la bienvenida a esta capacitación del área de penal denominada Libertad por Vencimiento de Términos, conscientes de las necesidades de formación judicial de los servidores judiciales de la especialidad penal. En el día de hoy nos acompaña como conferencista el doctor Freddy León Castilla, quien durante 18 años ha desempeñado diferentes cargos en la rama judicial, como magistrado auxiliar de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia. Actualmente es juez 36 penal del circuito con funciones de conocimiento de Bogotá y formador de la Escuela Judicial, así como conferencista y docente universitario. El doctor Freddy León nos explicará los aspectos generales de esta figura procesal, lo relacionado a las solicitudes de aplazamiento debidamente justificadas, la diferencia entre términos de la libertad y términos procesales, y los criterios para el conteo del vencimiento de términos en los delitos de competencia de los juzgados penales del circuito. Tan pronto el doctor León finalice su exposición, se dará respuesta a algunas de las preguntas formuladas a través del chat de participación. También las inquietudes que ustedes tengan a bien hacer sobre la conectividad, el registro y la evaluación de esta capacitación, pueden hacerlas en el desarrollo de este foro, que serán atendidas por los servidores de la Escuela Judicial. Al concluir la capacitación, en pantalla se habilitarán dos códigos QR, uno para el registro de la asistencia a quienes asistan a la capacitación de manera completa, y el otro código QR para la evaluación del curso, que es muy importante para nosotros sus observaciones. Bienvenido, doctor Freddy León Castilla, tiene usted el uso de la palabra. Muchas gracias por su participación en esta capacitación. Muy buenas tardes, un saludo fraterno para los magistrados del Consejo Superior de la Judicatura, a los integrantes de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla y en particular a su directora, Marilucero Novoa Moreno, como también a los funcionarios y empleados de la rama judicial, fiscales, defensores y todas las personas vinculadas a esta videoconferencia. Una feliz tarde para todos. Bien, esta tarde he sido invitado de manera muy honrosa por la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla a efectos de tratar un tema transversal para el procedimiento penal que tiene que ver con la libertad por vencimiento de términos. En esta oportunidad vamos a reiterar el carácter excepcional de la privación de la libertad y el derecho a recobrarla ante el vencimiento de los plazos legales. Vamos a enfocarnos, por razones de tiempo, en algunos problemas jurídicos que tienen que afrontar a diario jueces, defensores, fiscales en el marco de las audiencias preliminares de libertad por vencimiento de términos. Para el desarrollo de esta videoconferencia he desarrollado una presentación para que quienes asisten puedan de mejor manera seguir mi intervención. Entonces vamos a compartirla para que ustedes tengan una herramienta de apoyo en el decurso de este acto. Vamos a empezar con esta expresión que retrata de mejor manera la importancia de la libertad y la importancia de contabilización de términos de manera oportuna y eficaz para el restablecimiento de los términos de libertad para alguien que hasta ese momento se presume inocente. Y es que la justicia retrasada es justicia denegada. Para efectos de desarrollar esta videoconferencia, voy a emplear la siguiente metodología. Como quiera que es imposible abordar todos los problemas que se derivan de la interpretación del artículo 317 de la Ley 906 de 2004, como les indicaba, me voy a enfocar en dos temas sustanciales. El primero
son las causas imputables a la defensa que inciden en la libertad y como subtemas o problemas jurídicos en particular, la radicación del escrito de acusación relativa a la causal cuarta del artículo 317 de la Ley 906 de 2004, el criterio de unidad o bancada defensiva, el ejercicio de los recursos por parte de los defensores. Y en el segundo grupo, manejaré específicamente la distinción entre términos de libertad y términos procesales para luego identificar cuáles son los términos de libertad en delitos de competencia de los juzgados penales del circuito especializados. Ese desarrollo de la videoconferencia va a partir de este esquema. Se va a plantear un problema jurídico al que le vamos a ofrecer unas tesis que en algunos casos pueden ser en unos extremos negativos o positivos y una tesis intermedia para a partir de allí intentar arribar a alguna conclusión. Para ese propósito, entonces, debemos establecer primigeniamente un marco teórico que está determinado en el fundamento constitucional. Y ese fundamento constitucional parte de los artículos 1 y 2 de la Constitución Política. ¿Por qué? Porque el artículo 1 establece que Colombia es un Estado social de derecho fundado en el respeto de la dignidad humana, al paso que el artículo 2 establece como fines del Estado garantizar la efectividad de los principios y garantías fundamentales consagradas en la Constitución. Entre ellos podemos anotar claramente el derecho a la libertad individual, el derecho al debido proceso y el derecho al acceso a la administración de justicia. Derechos o prerrogativas de carácter fundamental a partir de las cuales se deduce que en un Estado social de derecho es inadmisible la idea de procesos judiciales indefinidos o sin un límite temporal, como también la idea inaceptable de la privación de la libertad como medida cautelar sin sujeción a unos precisos términos para recobrar ese derecho fundamental. ¿Por qué la importancia de los términos para efectos de recobrar la libertad? Pues de un lado, porque está afectada la libertad y dignidad de un ser humano. Y de otro, porque adicional al compromiso individual, existe la posibilidad de que se comprometa la responsabilidad del Estado ante los organismos internacionales. Y precisamente es el artículo 29 de la Constitución Política el que establece como garantía fundamental para cualquier persona el que se le presuma inocente y que se le someta a un debido proceso público sin dilaciones injustificadas. Debemos enlazar esta conferencia con la que inició este ciclo de capacitaciones, resaltando cómo la medida que afecta a la persona tiene carácter preventivo, es de carácter cautelar, y tiene como propósito el cumplimiento de unos fines constitucionales, de suerte que en ningún momento podemos perder de vista que estamos ante una persona que para ese momento se presume inocente. Me refiero a cuando se solicita la libertad por vencimiento de términos. Además, que está de por medio la garantía de ser procesado dentro de un asunto sin dilaciones injustificadas. Norma que debe necesariamente articularse con el artículo 93 de la Constitución Política cuando remite a los tratados y convenios internacionales que reconocen los derechos humanos ratificados por Colombia en lo que conocemos como bloque de constitucionalidad. Y por eso entonces encontramos como fundamentos en los sistemas internacionales de derechos humanos, de protección de derechos humanos, el artículo 9, numeral 3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, donde se distingue el derecho de toda persona de ser llevada sin demora ante un juez para que legalice su detención, pero en particular el derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad. Garantía que se ve replicada casi de manera idéntica
en el artículo 7º, numeral 5 de la Convención Americana de Derechos Humanos, cuando consagra que toda persona tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o ser puesta en libertad sin perjuicio de que continúe el proceso. Ahora bien, todo esto en el entendido de que las actuaciones deben estar reguladas por unos plazos que, a partir de la Convención Interamericana de Derechos Humanos y las decisiones de la Corte Interamericana, se ha dado por denominar un plazo razonable. Plazo razonable que significa ni más ni menos que una limitación al juzgamiento, como también una limitación o garantía para que toda persona privada de la libertad recobre ese derecho. ¿Cuál es la finalidad, en últimas, de ese plazo razonable? Pues básicamente impedir que los acusados permanezcan largo tiempo bajo acusación y asegurar que se decida su caso de manera pronta. Precisamente para cumplir esos cometidos constitucionales y convencionales, el artículo 4 de la Ley 270 de 1996 establece expresamente que la administración de justicia debe ser pronta, cumplida, eficaz en la solución de los asuntos que se someten a su conocimiento, pero además advierte que los términos procesales deben ser cumplidos de manera perentoria y son de estricto cumplimiento por parte de los funcionarios judiciales. Y a tono con esas obligaciones en relación con las garantías fundamentales de las personas privadas de la libertad, la Ley 906 de 2004 establece en estos 4 artículos fundamentalmente esa prevalencia del derecho a la libertad. En el artículo 2, al establecer como norma rectora que toda persona tiene derecho a que se respete su libertad. Y en el artículo 26, cuando ratifica el carácter obligatorio y prevalente de las normas rectoras sobre cualquier otra disposición del Código. Al paso que, como lo anotaba el conferencista en el primer encuentro, el artículo 295 destaca cómo las disposiciones que autorizan preventivamente la privación de la libertad tienen carácter excepcional, para finalmente aterrizar en el artículo 317 de la Ley 906 de 2004 para efectos de establecer cuáles son los eventos en los que, por el paso del tiempo, puede configurarse la libertad a favor de los procesados. Es en términos generales y de manera muy sintética, el fundamento constitucional, convencional y legal que podemos fijar a la hora de adentrarnos en el estudio de las solicitudes de libertad en el marco de las audiencias preliminares. Como desborda el objeto de la conferencia, no puedo hacer más precisiones que estas. Y ello porque nos vamos a ocupar en lo sucesivo de analizar algunos problemas jurídicos concretos. Indicaba al comienzo de la conferencia que es imposible por razones de tiempo abordar todos los problemas que se suscitan a diario en las audiencias preliminares. Hemos escogido unos que resultan muy relevantes en la labor de la actividad de jueces, fiscales y defensores. Bien, la primera situación de la que nos vamos a ocupar es el criterio de hecho superado que se aplica en la causal cuarta del artículo 317 de la Ley 906 de 2004. Recordemos que dice ese artículo: será procedente la libertad cuando transcurridos 60 días contados a partir de la fecha de imputación no se hubiere presentado el escrito de acusación o solicitado la preclusión conforme a lo dispuesto en el artículo 294, con la salvedad de que el parágrafo del artículo primero del artículo 317 incrementa las penas en el doble cuando se trata de asuntos a cargo de la justicia penal especializada, cuando sean 3 o más imputados o acusados, cuando se trate de delitos relacionados con actos de corrupción o con delitos contra la libertad, integridad y formación sexual. Pero bien, vamos a plantear este problema jurídico para entender cuál es la problemática que se presenta a diario en las audiencias preliminares. Lo vamos a plantear de esta manera. A efectos de la libertad por la causal cuarta del artículo 317 de la Ley 906 de 2004, se configura un hecho superado cuando la Fiscalía General de la Nación, aunque de manera tardía,
radica el escrito de acusación. Ese problema jurídico tiene dos tesis para resolverlas. La primera consiste en que cuando la solicitud de libertad se presenta después de radicado el escrito de acusación, no es procedente la libertad. Pero cuando la solicitud de libertad es anterior a la radicación del escrito de acusación, sí es procedente la libertad. Y vamos a ocuparnos de un ejemplo o un caso hipotético para explicar de mejor manera esas dos hipótesis. Piénsese entonces en un caso donde opera la libertad en un término de 60 días. La formulación de imputación se realizó el 1 de enero de 2019. La Fiscalía tenía como límite para radicar el escrito de acusación el 2 de marzo, pero a pesar de haber incumplido el término para radicar el escrito, la Fiscalía finalmente cumple con ese acto de parte el 5 de marzo, mientras que la defensa solicita la libertad el 8 de marzo y, por último, la audiencia preliminar de libertad se convoca para el 12 de marzo siguiente. Para resolver este caso, es decir, para establecer si es procedente o no la libertad por el incumplimiento de la Fiscalía al haber radicado extemporáneamente el escrito de acusación, podemos encontrar estos fundamentos jurisprudenciales, decisiones de habeas corpus de la Corte Suprema de Justicia y una sentencia de tutela de la misma corporación. Me refiero a los radicados 65256 del 20 de febrero de 2013, radicado 49511 del 13 de enero de 2017 y la sentencia de tutela STP 9911-2019 del 23 de abril de 2019, radicado 105672. De manera global, podemos indicar que en esas decisiones la Corte ha precisado que cuando la Fiscalía cumple, aunque sea de manera tardía, con la radicación del escrito de acusación, se enerva la causal de libertad al configurarse un hecho superado. Y tal postura la sustenta en dos principios: el principio antecedente consecuente y el correlativo de preclusividad. ¿De qué trata ese principio antecedente consecuente? Pues básicamente es entendido como la secuencia lógica, jurídica y sucesiva de actos jurisdiccionales con carácter preclusivo regulados en la ley, en tanto que el principio de preclusividad es aquel entendido sobre la base de que el proceso se va desarrollando por etapas, de modo que si se supera una y se da paso a la siguiente, a partir de ese momento ya no se puede retroceder. Siendo así, siguiendo a la Corte Suprema de Justicia, debe entenderse entonces que cuando se vence el término de libertad, vence el término para que la Fiscalía presente el escrito de acusación, debe radicar el escrito de acusación el fiscal para efectos de que se configure un hecho superado. ¿Y por qué se habla de un hecho superado? Porque a partir de la radicación del escrito de acusación comienza la fase de juzgamiento y entonces la causal de libertad que empieza a gobernar el caso será la del numeral quinto del artículo 317. Ello por cuanto es en esa fase, entre la presentación del escrito de acusación y el inicio de la audiencia de juicio oral, que la persona podrá acceder a la libertad, insisto, si se cumple un término de 120 días. Luego, si la Fiscalía radica el escrito de acusación, la posterior solicitud de libertad torna inane el restablecimiento de ese derecho fundamental para el procesado. Segundo evento, una vez más, sobre la base de que estamos en un caso donde la libertad opera en un término de 60 días. La formulación de imputación se surtió el 1 de enero de 2019. La Fiscalía tenía como límite para radicar el escrito de acusación el 2 de marzo. La solicitud de libertad se presenta el 5 de marzo. La radicación del escrito de acusación a cargo de la Fiscalía se cumple el 8 de marzo y finalmente se convoca a audiencia preliminar de libertad el 12 del mismo mes. Esta situación, debo advertir desde ahora,
algunos jueces de control de garantías la resuelven aplicando el mismo fundamento jurisprudencial del caso anterior. Y en esta diapositiva quiero resaltar cómo pasamos una X, tachamos ese fundamento, porque no puede admitirse que ante una situación distinta se pueda aplicar idéntica consecuencia jurídica. No existe identidad fáctica, porque una cosa es que el escrito de acusación se presente antes de la solicitud de libertad y otra distinta que se presente luego de ese acto de la defensa. ¿Cómo podemos resolver el caso donde la defensa presentó la solicitud de libertad entre el momento en el que se vence el término para la radicación del escrito de acusación y la presentación efectiva por parte de la Fiscalía? En mi sentir, se pueden acudir a estos dos, el de igualdad, conforme al cual, según lo previsto en el artículo 4 de la Ley 906 de 2004, las autoridades judiciales tenemos el deber de garantizar la igualdad entre las partes intervinientes, lo que significa que en el actual sistema de juzgamiento no existen prerrogativas o favorecimientos para una parte en detrimento de la otra. Pero, además, ese derecho a la igualdad debe estar relacionado con el cumplimiento de las cargas procesales. Es decir, a cada quien, fiscal y defensor, le compete cumplir de manera oportuna y diligente sus propias obligaciones. ¿Por qué es inadmisible el criterio de hecho superado en esa segunda hipótesis? Debemos advertir que no se puede aplicar el criterio de hecho superado, insistimos, sobre la base de que estamos ante una situación distinta a la primera eventualidad. Adicional, si cada parte ha cumplido lo que procesalmente le corresponde, no podemos aplicarle a la defensa y en particular al procesado una consecuencia negativa por el hecho de que la Fiscalía General de la Nación presentó después de su solicitud de libertad la radicación del escrito de acusación. En otras palabras, la Fiscalía y la defensa deben cumplir con rigor sus cargas procesales. En el caso de la Fiscalía, ¿qué le corresponde? Presentar el escrito de acusación antes del vencimiento del término para que no opere la libertad. Y en el caso de la defensa, cumple su carga presentando la solicitud de libertad entre el vencimiento del término y la radicación del escrito de acusación. ¿Por qué ese interregno que se fija a propósito de la carga de la defensa? Primero, no puede elevar la solicitud de libertad antes de que se venza el término porque la ley no establece ninguna presunción de incumplimiento por parte de la Fiscalía. Luego, si se presenta una solicitud de libertad antes de que se venza el término, la misma debe ser negada al resultar extemporánea por anticipación. Pero, para la defensa, no puede radicar la solicitud de libertad después de que se radique el escrito de acusación, precisamente porque en esa eventualidad daría lugar a que se aplique el criterio de hecho superado. ¿Por qué planteo esta inquietud? ¿Por qué es inadmisible el criterio de hecho superado en la segunda hipótesis? Piénsese en la solicitud de libertad que presenta un defensor. ¿Qué pasa con esa solicitud? Lo primero que hay que advertir es que jamás será resuelta de manera inmediata por un juez de control de garantías. Una vez la defensa presenta el escrito solicitando la libertad ante el Centro de Servicios Judiciales, el Centro de Servicios Judiciales se encarga de asignarlo por reparto, por el sistema de reparto, a un juez de control de garantías. Ese juez de control de garantías dispone de un término de 3 días para desarrollar la audiencia conforme lo previsto en el inciso segundo del artículo 160 de la Ley 906 de 2004. Pero además, para el desarrollo de esa audiencia preliminar, se deben citar a las partes e intervinientes conforme lo dispone el artículo 171. De suerte que,
si advertimos entre el momento en que se presenta la solicitud de libertad y la realización de la audiencia preliminar, la Fiscalía ya habría sido advertida sobre el vencimiento de término, sobre la radicación de la solicitud de libertad, y le bastaría para enervar la libertad que radicar el escrito de acusación. Y si lo admitiéramos de esa manera, pues dejaríamos vacío el numeral cuarto del artículo 317, porque en ningún caso sería procedente la libertad. Insisto, una vez la defensa presenta su solicitud de libertad, jamás es respondida o resuelta de manera inmediata por los jueces de control de garantías. Por eso, en mi sentir, es inadmisible el criterio de hecho superado en la segunda hipótesis. Como conclusión, entonces, podemos afirmar lo siguiente. Cuando la solicitud de libertad se presenta después de radicado el escrito de acusación, no es procedente la libertad, en aplicación del criterio de hecho superado. En cambio, cuando la solicitud de libertad es anterior a la radicación del escrito de acusación, en ese caso sí es procedente la libertad. En otras palabras, no se puede oponer o enervar la causal por la radicación extemporánea del escrito de acusación. De esa manera, entonces, pasamos al segundo tema objeto de esta videoconferencia, y tiene que ver con el criterio de unidad de defensa o bancada defensiva, para lo cual me propuse plantear el siguiente problema. ¿Qué sucede cuando unos defensores o acusados obstruyen la actuación con inasistencias o aplazamientos, pero el defensor y acusado cumplidos piden la libertad por vencimiento de términos? Bueno, también sobre el particular se pueden plantear dos tesis. La primera, que se descuentan esos días en virtud del criterio de unidad o bancada defensiva. La segunda, que esos términos no se deben descontar teniendo en cuenta que la responsabilidad en el ámbito sancionatorio es individual, esto es, por el acto propio. Vamos a ver que las dos tesis son admisibles, pero de acuerdo con el caso concreto. Vamos con la primera tesis. Está soportada, entre otras tantas decisiones, en las de habeas corpus del 5 de febrero de 2014, radicado 43165, habeas corpus del 26 de octubre de 2015, radicado 47004, habeas corpus del 23 de septiembre de 2016, radicado 48948. De manera más o menos uniforme, la Corte Suprema de Justicia, en esas decisiones unitarias, advierte que la tardanza ocasionada por la bancada de la defensa, entendida como un conjunto, no puede ser alegada por uno de los enjuiciados como excusa para acceder a la libertad por vencimiento de términos. Sin embargo, para entender esa postura de la Corte Suprema de Justicia, es necesario analizar detenidamente cada una de las decisiones y, por ejemplo, en la del 5 de febrero de 2014, radicado 43165, el magistrado Eugenio Fernández Carlier se ocupó de un caso donde el demandante, con su defensor, coadyuvaron para que el proceso no se adelantara de manera continua, de manera que si el retraso del procesado obedeció a que todos los defensores o procesados, merced a que cada uno en su momento afectaron el curso de la actuación, es posible aplicar el criterio de bancada defensiva. Es decir, habrá que valorar si efectivamente ese abogado, defensor o procesado que están reclamando la libertad tuvieron alguna incidencia, algún comportamiento negativo que afectó el curso normal del proceso. Sobre esa base será posible aplicar la tesis de la unidad o bancada defensiva. En cuanto a la segunda tesis, esto es la que niega la posibilidad de que se reconozca la aplicación de la tesis de bancada defensiva, tenemos como fundamento el artículo 29 de la Constitución Política y una decisión de habeas corpus del 1 de marzo de 2013, radicado 48019. ¿Por qué el artículo 29 de la Constitución Política? Porque, de acuerdo con el inciso cuarto de ese artículo, nadie puede ser juzgado sino conforme a las leyes preexistentes al acto que se le imputa. Es decir,
De allí se desprende el derecho sancionatorio de acto que rige en materia penal, disciplinaria y, en términos generales, en el ámbito del derecho sancionador. Es decir, solamente puedo responder por lo que yo haga, por lo que sea imputable a mis propios actos. Y en el orden de las decisiones judiciales, esa sentencia del 1 de marzo de 2013, radicado 48019, advierte el doctor Luis Guillermo Salazar Otero que no comparte la tesis de la unidad o bancada defensiva porque esa solamente se precisa de abogado y defensor nada más. Esta segunda tesis debe analizarse también en cada caso en particular, porque pensemos, por ejemplo, que un abogado defensor y su representado han sido cumplidos a la hora de las citaciones por parte de las autoridades judiciales. Jamás han elevado alguna solicitud orientada al aplazamiento de las audiencias. Podría aplicársele o descontársele el término que la actuación se haya suspendido o afectado por las maniobras dilatorias de otros. En principio, no, insistimos, solamente el procesado debe responder por los actos propios, no por los actos de terceros. Pero pongo el caso del procesamiento de una organización criminal, donde están siendo procesados tanto el jefe de la organización como sus subalternos. Piénsese en el evento de que los subalternos con sus defensores empiezan a obstruir las diligencias con el propósito de favorecer al jefe de la organización. Superado el término legal, puede ser de 120 días o de 150 días, según corresponda a la causal quinta o sexta del artículo 317, el jefe de la organización acudiría ante el juez de control de garantías para reclamar la libertad, porque él jamás afectó la actuación, jamás incumplió las citaciones del juzgado, jamás solicitó un aplazamiento. En ese caso valdría la pena preguntarse si es procedente o no la libertad. La respuesta, en mi sentir, es que si existen elementos que permitan inferir el acuerdo entre los demás procesados, subalternos de que está solicitando la libertad, si existe forma de establecer esa colusión para favorecer al jefe de la organización, a pesar de que él siempre fue cumplido, a pesar de que él cumplió siempre con las cargas procesales, no podría reconocérsele la libertad por cuanto ese derecho deviene como consecuencia de un acto irregular, que es el acuerdo para afectar los términos del proceso. En esas condiciones, podemos afirmar entonces que es válido el criterio de unidad o bancada defensiva cuando todos los defensores o procesados han afectado con maniobras dilatorias el trámite. En cambio, como regla de principio, no se puede aplicar dicho criterio contra la defensa o procesado cumplidos o cuya actitud no es dilatoria. Bien, vamos a ocuparnos del tercer problema jurídico, la presentación de recursos y el descuento de términos con ocasión de esos recursos propuestos por la defensa. En relación con este tema en particular, existen al menos estas tres tesis que se plantean en la diapositiva. En la primera se afirma que esos términos que se inviertan en la resolución de los recursos se deben descontar. Tiene como fundamento, entre otras decisiones de habeas corpus, la del 6 de septiembre de 2007, radicado 28288, donde el magistrado habla acerca de vicisitudes procesales y enlista una serie de eventos en los que debe descontarse el tiempo por virtud de esa vicisitud procesal, y una de ellas es la relativa a la interposición de recursos en el marco de las audiencias. Luego, es un criterio general el que fija ese magistrado en relación con la posibilidad de descontar esos términos. Existe una tesis intermedia según la cual solamente se deben descontar los términos que están previstos en la ley. Ello en virtud de lo dispuesto en los artículos 159 y 178 de la Ley 906 de 2004.
¿Por qué estas dos disposiciones? El artículo 178, porque regula el trámite del recurso de apelación cuando se trata de juez unipersonal como jueces colegiados. Y para efectos de los trámites del recurso de apelación, cuando le corresponde a juez unipersonal, la ley establece que el juez tiene 5 días para proyectar la decisión, emitir, y 5 días para convocar audiencia para lectura del auto o la sentencia. Mientras que en el caso de los jueces colegiados, el artículo 178 le asigna un término de 3 días al magistrado ponente para que proyecte asunto, 5 días para que la sala lo someta a consideración y 5 días adicionales para convocar a la audiencia de lectura. Es decir, cuando estamos en presencia de un juez unipersonal, dispone de 10 días para resolver las apelaciones, mientras que en el caso de los jueces colegiados disponen de un término de 13 días para el mismo fin. ¿Y por qué el artículo 159? Pues algunos refieren que como no hay un término para efectos de establecer cuánto debe durar el envío del juzgado de origen al que debe resolver el recurso de apelación, acuden al artículo 159 para resaltar que ese vacío lo puede suplir el juez señalando un término que no puede exceder de 5 días. Por consiguiente, si sumamos 5 días de envío y 5 días de retorno, más los 10 días que el juez unipersonal tiene para resolver el asunto, en ese evento se podrían descontar, conforme a esta tesis, 20 días. Pero si el asunto es ante un juez colegiado, entonces se deben sumar a los 13 días de que dispone la sala para adoptar la decisión, más 10 días por efectos del envío del asunto desde el inferior al superior, de suerte que, conforme a esta tesis, se deben descontar solo 23 días. Vamos con la tercera tesis. En ningún caso se deben descontar. Y eso tiene como fundamento el auto del 8 de mayo de 2020, radicado 301, reciente. También decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como el caso Fornerón versus Argentina, que es una sentencia del 27 de abril de 2012, y el caso Wong Ho Win versus Perú, que es una sentencia del 30 de junio de 2015. Decisiones, insisto, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Qué se precisa en esa decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Que el tiempo que demore el trámite de un recurso por la congestión judicial no es imputable al procesado, sino al Estado, para quienes consideran que al momento en el que se interpone un recurso de apelación y al remitir el asunto al superior, no es posible cumplir los términos porque la carga laboral lo impide. Pero además debe tenerse en cuenta la decisión del caso Fornerón versus Argentina, donde se establece claramente que por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que la utilización de recursos reconocidos por la legislación en el trámite de un proceso no puede ser per se utilizada en contra de quien hace uso de ellos. Criterio que aplicó el magistrado Eugenio Fernández Salazar en la decisión de habeas corpus del 8 de mayo de 2020, radicado 301, al advertir que efectivamente no se pueden descontar los términos que dure una actuación en trámite del recurso de apelación, por cuanto se trata de una garantía del procesado. Nos quedamos con estos problemas jurídicos, pasamos a estos problemas jurídicos para efectos de establecer qué tesis acoger. Entonces, la primera pregunta que nos deberíamos plantear es, ¿qué términos se pueden descontar para efectos de la libertad? Y si revisamos el parágrafo tercero del artículo 317 de la Ley 906 de 2004, nos encontramos con dos eventualidades. La primera, se deben descontar los términos que constituyan maniobras dilatorias del acusado o su defensor, pero también, además, se deben descontar aquellos términos que se hayan generado por causa razonable constitutiva de fuerza mayor
ajena al juez o a la administración de justicia. Entonces surge la siguiente pregunta. ¿El ejercicio de los recursos constituye maniobras dilatorias o causa razonable fundada en hechos externos y objetivos de fuerza mayor ajenos al juez o a la administración de justicia? La respuesta debe ser siempre no. Los recursos no son maniobras dilatorias. Hacen parte de la noción del derecho al debido proceso y defensa, por cuanto a través de ellos se pretende la corrección de las decisiones judiciales. En segundo orden, siendo un derecho, no se puede derivar consecuencias negativas para quien los ejerce. En cuarto lugar, debe destacarse que el control sobre los recursos debe efectuarse por el juez. Al margen de que el defensor o el procesado interpongan un recurso con la intención de ejercer o incurrir en una maniobra dilatoria, es al juez al que le corresponde verificar, primero, si se cumplen o no los requisitos para la viabilidad de un recurso. Recordémoslos de manera muy breve. Capacidad para interponerlo, interés para recurrir, que sea presentado dentro del término legal y, por último, que el recurso sea procedente. Luego, si el juez advierte que el defensor o el acusado no cumple alguno de esos requisitos para interponer el recurso, pues deberá denegarlo, con la posibilidad que tiene el defensor o el acusado de interponer el recurso de queja. Pero además, admitiendo la posibilidad de que ese recurso cumplía con esos requisitos de viabilidad, el juez también tiene el deber de controlar que el recurso haya sido debidamente sustentado, como se desprende del artículo 179A de la Ley 906 de 2004. Entonces, el juez no solamente tiene mecanismos para evitar que se interpongan recursos cuando no son procedentes o cuando están fuera de término, sino que además tiene el deber de verificar que los argumentos sean suficientes para entender que se ha controvertido la decisión judicial y sobre esa base desestimar el recurso por haber sido indebidamente sustentado. En últimas, destácase que, conforme a lo previsto en el artículo 139, numeral primero de la Ley 906 de 2004, el juez tiene el deber de evitar las maniobras dilatorias y los actos impertinentes, inconducentes o superfluos mediante el rechazo de plano. Por esa vía, entonces, no se puede admitir que los recursos puedan ser descontados para el término que se invierta en el trámite de un recurso pueda ser descontados para efecto de la libertad. Adicionalmente, en relación con esa segunda inquietud planteada, debemos indicar que los recursos jamás podrán ser entendidos como causa razonable ajena al juez o a la administración de justicia, porque como advertíamos, los recursos hacen parte de la noción del derecho al debido proceso y defensa y están consagrados en la ley precisamente para lograr la corrección de las decisiones judiciales. Luego es indiscutible que no son ajenos a la administración de justicia, sino todo lo contrario. Por esa vía, entonces, resolvemos la última inquietud. ¿Es justa causa para descontar los términos a efecto de la libertad provisional la demora en el trámite de las actuaciones judiciales o la excesiva carga laboral? Pues ya indicábamos que no entonces. Primero, porque el juez es el que tiene el control sobre la actuación, es el director del proceso, de suerte que él es el que tiene la posibilidad de conceder o no el recurso. Y adicional, las autoridades judiciales están dirigidas por ese principio de eficacia y celeridad, además de la obligación de respetar los términos judiciales, de suerte que en ningún caso la excesiva carga laboral podrá ser asociada al descuento de términos para efectos de la libertad. Bajo ese entendido, en mi sentir, no se deben descontar el término que demore el trámite de los recursos por estas razones. En primer lugar, porque integra el derecho al debido proceso y defensa. En segundo orden, porque nadie puede ser sancionado por ejercer sus derechos. En tercer lugar, porque la ley establece mecanismos para evitar las dilaciones injustificadas. En cuarto orden,
porque los términos procesales son perentorios y de estricto cumplimiento. Y por último, la carga laboral de la Administración de Justicia jamás puede ser trasladada al procesal. Bajo ese entendido, nos enfocamos en el último tema de esta videoconferencia, que es la distinción entre términos procesales y términos de libertad. Sin embargo, debo indicar que este punto no ofrece mayores problemas. Desde la sentencia del 4 de febrero de 2009, radicado 30363, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Penal, efectuó esa distinción para resaltar cómo el artículo 175 de la Ley 906 de 2004 regula los términos procesales, esto es, en el entendido de evitar dilaciones injustificadas en el trámite de la actuación desde su inicio hasta su culminación. Además, dice la Corte, el artículo 317 es una norma especial que tiene por objeto regular la libertad en caso de vencimiento de términos. De ahí entonces la distinción entre los términos previstos en el artículo 175 y el artículo 317 de la Ley 906 de 2004, cuestión que la verdad no amerita mayor discusión. Lo que sí resulta problemático de cara al numeral cuarto del artículo 317 de la Ley 906 de 2004 es el hecho de que allí se hace referencia o se remite al artículo 294 para resolver sobre la libertad. Y por eso este problema jurídico. Porque el numeral cuarto del artículo 317 de la Ley 906 de 2004 establece un término de libertad que vincula conforme al artículo 294. Allí está transcrito la norma actualmente vigente, según la cual es procedente la libertad cuando transcurridos 60 días contados a partir de la fecha de imputación no se hubiere presentado el escrito de acusación o solicitado la preclusión conforme a lo dispuesto en el artículo 294. En mi concepto, esta situación era explicable si nos remitimos a las versiones originales de los artículos 175, 294 y 317, numeral cuarto. Allí están, en la gráfica, el término que se contemplaba por el legislador en la versión original. 30 días para radicar el escrito de acusación, según el artículo 175. 30 días adicionales en caso de que el primer fiscal dejara vencer el término y asumiera el asunto otro fiscal por pérdida de competencia del primero. Entonces, el primero tenía 30 días, el segundo fiscal tenía 30 días adicionales y por eso se entendía por qué el artículo 317 en su numeral cuarto establecía un término de 60 días. Un análisis sistemático de esas tres normas permitía entender claramente que la Fiscalía General de la Nación tenía hasta 60 días para presentar el escrito de acusación, so pena de que operara la causal de libertad en estudio. Pero, ¿qué sucedió? Luego vienen una serie de modificaciones al artículo 175 y al artículo 294 de la Ley 906 de 2004. En la Ley 1453 de 2011, precisamente, se modifica el término de que dispone la Fiscalía para radicar el escrito de acusación y ahora le otorga un plazo de 90 días. Pero, en caso de que ese fiscal deje de vencer el término y pierda competencia, el nuevo fiscal cuenta con 60 días adicionales para presentar el escrito de acusación. En suma, la Fiscalía dispone en total de 150 días para presentar el escrito de acusación. ¿Y cómo quedó el término de libertad del numeral cuarto del artículo 317? En los mismos términos, 60 días. Luego, en esas condiciones, resulta claro que el legislador se ocupó de regular o de modificar los términos procesales previstos en el artículo 175 y 294, pero dejó incólume el término de libertad de 60 días consagrado en el numeral cuarto del artículo 317, dejando en un vacío respecto de la referencia acerca del artículo 294, lo que para mi entender
da cuenta de un defecto en la actividad legislativa, al punto que si se revisa la ley 1142 de 2007, allí se suprimió la referencia al artículo 294. Ese punto fue retomado en la ley 1453 de 2011, cuando se fijó el término ordinario de 60 días y un término especial de 90 en caso de concurso de delitos o más de 3 imputados. Muestra ello entonces que, aunque en un principio el artículo 317, numeral cuarto, efectivamente estaba atado al artículo 175 y 294, actualmente no existe forma de efectuar ese análisis sistemático por virtud de las modificaciones legales. Y en últimas, debemos entender que la Fiscalía General de la Nación dispone de unos términos procesales para presentar el escrito de acusación y otro distinto regula el tema concerniente a la libertad. Lo vamos a ver en este cuadro en particular. ¿Cuáles son los términos procesales, entonces, en los delitos de competencia de los juzgados penales? La Fiscalía dispone de 90 días para presentar el escrito de acusación, más 60 días en caso de que el primer fiscal pierda competencia. Además, se fijan un término de 40 días entre la acusación y la audiencia preparatoria y 40 días entre la audiencia preparatoria y el juicio oral. En cambio, en materia de libertad, el artículo 317, numerales cuarto, quinto y sexto, establecen los términos de 60 días, 120 días y 150 días respectivamente. Acá se puede advertir que existe una diferencia de 90 días. Se preguntarán, bueno, pero ¿cómo es posible que la Fiscalía General de la Nación tenga 150 días para radicar el escrito de acusación y la causal de libertad opere al día 60? Pues sencillamente, para evitar, en el caso de la Fiscalía, para evitar que opere la causal de libertad, debe radicar el escrito de acusación antes del día 60. Si no lo hace, el fiscal no pierde competencia porque tenía 90 días para presentar el escrito de acusación, pero se corre el riesgo de que el procesado recobre la libertad por el vencimiento del término. Y ya cuando estamos en delitos de competencia, ante delitos de competencia de los juzgados penales de circuito especializados, ya los términos se duplican por mandato legal, de suerte que, según el artículo 175 de la Ley 906 de 2004, la Fiscalía dispone de un término de 120 días para presentar el escrito de acusación, más 90 días en caso de que el primer fiscal pierda competencia. Y, conforme a lo previsto para los otros jueces, 45 días entre la acusación y la audiencia preparatoria, 45 días deben transcurrir entre la audiencia preparatoria y el juicio oral. Entre tanto, en relación con los términos de libertad, la causal cuarta fija un término de 120 días, la causal quinta de 240 y la causal sexta de 300 días. Para denotar una vez más que en el ámbito del proceso, la Fiscalía dispone hasta de 210 días para presentar el escrito de acusación, pero si no lo hace antes del día 120, es posible que opere la causal de libertad y en ese sentido se comprometa la responsabilidad disciplinaria incluso del fiscal por ese vencimiento de términos. De esta manera entonces quedan resueltos esos 4 problemas que he decidido abordar, insisto, ante la necesidad de clarificar algunos aspectos que resultan bastante complejos en el marco de las audiencias preliminares de libertad. Como reflexión, voy a dejar estos 2 puntos, y es que no existen criterios absolutos en materia de libertad y el juez, a efectos de resolver, debe evaluar cada caso en concreto. No es posible, a priori, afirmar qué términos se deben descontar, qué criterio se debe aplicar, si el de hecho superado o el de unidad de bancada defensiva. Será caso por caso, en cada situación específica, donde el juez deba valorar si efectivamente es procedente o no la aplicación de esos criterios. Y finalmente, debemos tener muy en cuenta
que para ese momento la libertad de la persona está afectada en virtud de una medida cautelar, que esta persona para ese momento se presume inocente. Luego, si es procedente, la libertad se debe conceder al margen de los cuestionamientos mediáticos. Agradezco a todos por su atención y espero haber podido atender de buena manera las inquietudes sobre este complejo tema relativo a la libertad por vencimiento de términos. Muy amables. Muy agradecidos en nombre del Consejo Superior de la Judicatura y de la Escuela, apreciado doctor Freddy León Castilla, por sus explicaciones tan claras acerca de este tema tan importante para la práctica judicial sobre la libertad por vencimiento de términos. Enseguida le quiero hacer unas preguntas que nos han hecho a través del chat de participación algunas de las personas conectadas a esta transmisión. La primera, doctor Freddy, ¿cómo establecer el lapso que se debe descontar a efectos de la contabilización de términos para acceder a la libertad? Bien, como lo indiqué hace un momento, no existen parámetros exactos, de manera que el juez de control de garantías debe efectuar una valoración caso por caso, enfrentarse a la situación concreta para efectos de valorar si existe o no un motivo para descontar términos en contra de la aspiración del procesado de recobrar la libertad. Incluso puede proponerse como una buena práctica el hecho de que sea en principio el juez de conocimiento el que califique esas maniobras a efectos de que el juez de control de garantías tenga una base sobre la cual pronunciarse. Segunda pregunta, doctor Freddy. Si durante el tiempo de aislamiento obligatorio no se realiza una audiencia por falta de medios tecnológicos, ¿se suspenden los términos de libertad por situación constitutiva de fuerza mayor? Considero que no. Si se revisan los diferentes acuerdos emitidos por el Consejo Superior de la Judicatura con ocasión de la pandemia generada por la COVID-19, se ha dejado muy en claro que se suspenden términos en el área penal salvo los asuntos con persona privada de la libertad. En esa medida, el Estado debe contar con las herramientas tecnológicas necesarias para llevar a cabo ese tipo de diligencias. Además, porque, como se anotaba a lo largo de la exposición, los procesados no tienen por qué asumir las deficiencias en ese punto. Última pregunta, doctor León. ¿El riesgo de una investigación penal o disciplinaria puede influir en la decisión sobre la libertad de una persona? Cuando asumimos la responsabilidad de aceptar la designación para ser jueces, asumimos ese compromiso de resolver las solicitudes en derecho. Luego, no hay por qué preocuparse de investigaciones disciplinarias y penales cuando adopto una decisión que está debidamente sustentada en mandatos constitucionales, convencionales, jurisprudencia y en principios que rijan la materia, al punto que en uno de los asuntos que se refirieron en la exposición, la decisión de habeas corpus del doctor Eugenio Fernández Carlier, él desestimó la remisión de copias penales en contra de los jueces porque encontró plausible la postura de los jueces de control de garantías. Luego está claro que si adopte una decisión de manera justificada, dando razones suficientes acerca de mi postura, en ningún caso tendría que prosperar una investigación disciplinaria o penal. Muchísimas gracias, doctor Freddy León, nuestro formador de la Escuela Judicial y juez 36 penal de circuito con función de garantías. Muy claras sus explicaciones, muy didácticas, con la certeza que contribuyen al fortalecimiento de las competencias de nuestros servidores judiciales y una orientación también para las personas que están conectadas a esta transmisión y juegan un rol importante en la articulación del sistema de justicia en Colombia. A todos los participantes que me informan ascienden a 1.383 personas que se han conectado a esta capacitación. Muchas gracias.
al grupo de servidores de la Escuela Judicial que hacen posible y coadyuvan en esta transmisión. Mil gracias. Invitarlos finalmente para la continuidad del ciclo de formación en el área penal, con una cuarta videoconferencia denominada Aspectos Problemáticos de la Formulación de Imputación, programada para el día martes 2 de junio de este año a las 3 p.m. Muchas gracias para todos y la clave es la capacitación en tiempos de pandemia. Muchas gracias.